Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios arde en tu corazón. Después de que Jesús curó a 10 leprosos que habían suplicado para que los curara, solamente uno vino a postrarse en tierra a los pies de Jesús y a darle gracias. Y ese precisamente era un samaritano, alguien que era considerado enemigo de Jesús, porque los samaritanos y los judíos no la iban. Hoy vemos cómo este hombre terminó siendo más agradecido y terminó siendo ejemplo para una sociedad que es ingrata con Dios, que es ingrata con los políticos, que es ingrata con los servidores de la palabra, que no valora sino que reclama, que siempre piensa que tiene derechos pero que no tiene deberes. Podríamos decir que la gran lepra de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de la sociedad en general, es la ingratitud. Y porque no somos agradecidos, no correspondemos al llamado que Dios nos hace. Y porque no somos agradecidos, no vivimos con alegría, no damos lo mejor de nosotros. Porque no somos agradecidos, no obedecemos a Dios. Seamos agradecidos y esto limpiará nuestro corazón, purificará nuestra vida y librará de muchos males nuestras familias y nuestra sociedad. ¿A cuántos de nosotros no nos da miedo la muerte? ¿A cuántos de nosotros no nos da miedo el sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vivir la muerte, hemos tenido que vivir el sufrimiento de un ser querido, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia? Y allí lloramos, allí prácticamente nuestro corazón se siente débil y solamente recurrimos al Señor y le decimos que tenga piedad y misericordia de nosotros. Pero cuando ya somos sanados, nos olvidamos de Él. Eso es lo que el Evangelio de hoy nos muestra. Y hay algo muy interesante y es una escena que de pronto impacta cuando nosotros la leemos y la contextualizamos. Dice que solamente 1 de 10 que estaban enfermos vino a darle gracias al Señor. Y se dice que esta persona era un samaritano. ¿Qué quiere decir esto en la contextualización del Evangelio? Y es que el samaritano era el excluido, era prácticamente la persona que no pertenecía a la comunidad, era el indigno. Pero el indigno es el único que va a dar gracias. Es así pues como nosotros debemos descubrir entonces en este Evangelio que Jesús, cuando nos obra el milagro, no nos olvidemos de Él. Démosle gracias, porque el Señor nos ama, pero también ama la humildad de la persona que ha recibido el bien. Nosotros nos creemos muchas veces dueños de la vida y decíamos ahora que cuando estamos frente a una tristeza, frente a un problema, nos acordamos de Dios. Pero cuando somos sanados y cuando vivimos un momento de felicidad, entonces nos olvidamos de Él. Es por eso que entonces el Evangelio de hoy es claro, donde nos dice tenemos que ser gratos con las obras, con el milagro que el Señor nos da. Es por eso que entendamos hoy esta palabra, meditémosla, pero vivámosla con humildad profunda. Y recordemos como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Un leproso era considerado alguien despreciable, alguien castigado, y por algo le estaba pasando eso. Alguien que no podía entrar en contacto con las demás personas, con la demás comunidad. Pero es Jesús el que llega a unificar, a limpiar, a llenar de vida a aquellos que habían perdido la esperanza. En estos leprosos hoy podemos ver a tantos enfermos de SIDA, a tantos drogadictos, a tantos delincuentes, a tantas prostitutas, a tantos inmigrantes, a tantos pobres, a tantos que van a pie por este mundo y que muchas veces los miramos con desprecio, como si fuéramos de otro nivel. Y ante Dios todos somos iguales. Hoy Jesús nos enseña a voltear nuestros ojos hacia ellos, a mirarlos con compasión,
acercarnos a ellos, a limpiarles las heridas, para que también cuando nosotros estemos pasando por una situación similar, alguien nos la limpie a nosotros. Pero sobre todo, es necesario que nosotros hoy seamos agradecidos, porque en algún momento de nuestra vida tuvimos que ser limpiados por Él, y tenemos que decir, como decía San Agustín, gracias a Dios, no hay nada que uno pueda decir con mayor brevedad, ni hacer con mayor utilidad que estas palabras. Por tanto nosotros, como agradecemos al Señor el don de la vida, el don de nuestra familia, el don de la fe, el don de la Eucaristía, el don del perdón de los pecados, necesitamos siempre decir gracias a Dios. Hay gente que le da pena decir gracias a Dios y prefiere decir gracias al universo, gracias a mi esfuerzo, gracias a tal persona. No, aprendamos a decir, no nos dé pena decir gracias a Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos y gracias por compartir el pan de la palabra con otras personas.